Mis hermanos, muy buenos días, espero que estén bien. Bienvenidos a este devocional hoy jueves 9 de abril de 2020. Espero que estén bien y estén disfrutando de las misericordias de Dios. Recordemos que su palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, y en medio de toda esta situación mundial que se está viviendo, pues creo y estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos podido ver su fidelidad, su amor y su misericordia, que aún a pesar de muchos de nosotros haber tenido que parar o hacer un pare en nuestros oficios y trabajos, Dios sigue proveyendo y Dios sigue siendo muy fiel, aun cuando nosotros somos y seguimos siendo infieles. Entonces, pues, espero que estén bien, espero que sigan conectados con el Señor, que sigan allí con sus familias, sus hijos, sus esposos, sus esposas, sigan unidos y bueno, también rogando al Señor de que esta situación pronto se resuelva y volvamos o por lo menos a algo de lo que era antes nuestra vida, algo normal, nuestros trabajos. Y bueno, que Dios tenga misericordia no solamente de este país, sino también de aquellos países que están también muy afectados. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, pues quisiera invitarlos a que vayan a sus Biblias y vayan al capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 2. Bueno, mis hermanos, esto es un verso muy utilizado y que sabemos todos, o por lo menos lo podemos parafrasear. Y es un verso utilizado para hablar más que todo sobre la pureza, la santidad característica del creyente. En esta mañana me voy a atrever a tomar algunos textos dados por un pastor de Costa Rica que se llama Donald Herrera Teherán. Estas son palabras, lo que voy a leer son palabras de él, y me parece que es muy afín a lo que está pasando y a lo que hemos vivido durante toda la historia del cristianismo. Y como vamos a ver, no solamente el cristianismo, sino a través de la historia de aquellos que aman al Señor. Voy a comenzar entonces con una introducción sobre la amenaza del neoplatonismo, o la concepción de, entre comillas, materia versus espíritu para la fe cristiana. Y el pastor Donald Herrera escribe de esta manera: las amenazas más grandes al cristianismo son aquellas que son las más desconocidas para el cristiano promedio. Las amenazas más difíciles de discernir son aquellas que están entremezcladas con nuestra misma cosmovisión, las que pensamos que son verdaderas. La Escritura nos advierte, y cito: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Eso dice Mateo 6, capítulo 6, versículo 23. La peor clase de tinieblas es la tiniebla que pensamos que es luz. Una de las amenazas más descuidadas pero penetrantes para la visión cristiana de la vida y el mundo es la del neoplatonismo. Este vestigio de la antigua filosofía griega se fundamenta en un aspecto dual de la realidad. Mira a lo que es forma o espíritu,
como la mente como bueno y aquello que es físico, la carne, como malo. El neoplatonismo es una filosofía dialéctica que trata de reconciliar dos conceptos básicamente hostiles y mantener ambos dentro de su sistema. Basar el cristianismo en esta falsa idea neoplatónica siempre desencajará a la fe de la perspectiva bíblica. Se han desarrollado ideas modernas de espiritualidad hasta producir una forma de escapismo en contra del modelo bíblico donde el Espíritu de Dios está activo en el mundo y en la persona para llevar así a cabo la voluntad de Dios. Demasiados cristianos creen que pueden escapar del pecado si pueden escapar del mundo material. Pero la Escritura dice que la totalidad del hombre cayó en pecado, no solo su carne. Luego continúa el pastor Herrera. Los creyentes infestados con la visión neoplatónica del mundo leen los términos carne, entre comillas, y espíritu, entre comillas, en sus Biblias desde esa óptica y no desde el fundamento escritural que dan significado a tales términos. Para estos hermanos, las luchas contra amenazas culturales pertenecen al ámbito de la carne. La solución a tales problemas, según ellos, es espiritual, en un sentido neoplatónico. Por supuesto, dado que ellos se ubican en el lado espiritual del espectro, por default, ubicarán a los demás en el lado carnal. Es natural que se perciban como espiritualmente superiores. No es raro que estos hermanos se refieran al hombre como dos términos. Hombre, en un sentido genérico y peyorativo liviano, entre comillas, ¿acaso el hombre puede salvarse por la acción política? O bien, entre comillas, alma, que es lo que según ellos buscan salvar. Entre comillas dice, busquemos las almas en lugar de gastar el tiempo en luchas culturales. La visión dualista es obvia. Alma es un término más cercano a lo espiritual. ¿Y la eclesiología? Tampoco escapa al neoplatonismo. La iglesia, en esta visión, se confina a lo espiritual. El discipulado está orientado a lo espiritual. No se equipa al creyente para el análisis bíblico de la realidad en el mundo. El mundo pertenece a la carne. En el mundo viven hombres. La iglesia se preocupa por almas. Mis hermanos, y antes de continuar leyendo, quisiera que analizáramos algo muy importante. Algo sumamente importante y para tener en cuenta. Mis hermanos, hoy tenemos muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino personas que en su vida pueden no ser inmorales, es decir, no los vemos a ellos, como decimos nosotros, mal parqueados o en situaciones vergonzosas, ¿no? Como lo es en un bar, discoteca, qué sé yo, emborrachándose o con mujeres, ¿no? Pero el punto acá, mis hermanos, es que vemos a creyentes que en la iglesia son buenos creyentes, dan una buena enseñanza, muchos tocan instrumentos y cantan muy bien y sirven al Señor. Pero fuera de la iglesia, en su contexto cosmovisional, vemos que en términos de política son marxistas o comunistas. En términos de ciencia, son evolucionistas. En términos de psicología, Friedrich Nietzsche es su sacerdote. Entonces vemos, mis hermanos, cómo su cosmovisión cristiana está fragmentada y su cristianismo, por consiguiente, se puede convertir en un cristianismo falso, por así decirlo. Entonces es muy peligroso, mis hermanos, muy peligroso. Y como decía acá el hermano Donald Herrera Terán, el pastor,
Donald Herrera Teherán, dice que la peor clase de tinieblas es la tiniebla que pensamos que es luz. Y es bien importante, es bien importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, mis hermanos, quisiera leerles un poco más. Y comienzo. Él habla sobre nuestra cautividad cultural. Y dice, el periodo del exilio presentó una serie de enormes retos, y aquí hablando sobre Israel, para el pueblo de Israel. Y pregunta, ¿sobrevivirían como nación a la rigurosidad del exilio? ¿Perderían su identidad como nación? ¿Serían absorbidos por la cultura pagana que trataría de inculcarles sus valores, religión, arte, educación, etcétera? ¿Quién saldría victorioso en este enfrentamiento de culturas? La mayoría de comentarios bíblicos nos presentan un paralelo entre el periodo del exilio y nuestra anterior vida en el pecado. Tal comparación es cierta y útil, sin embargo, si dejamos de considerar las tremendas implicaciones culturales, nos habremos perdido de importantes lecciones para nuestra propia batalla cultural en estos tiempos. Uno de los grandes retos que los israelitas tuvieron que enfrentar fue el de encontrarse en una tierra extraña con un nuevo idioma. El idioma es la expresión cultural de un pueblo. Es el vehículo para las relaciones, el comercio, la resolución de problemas, la administración de justicia, etc. Los judíos tenían la escritura en el idioma de sus padres, el hebreo. Renunciar a su idioma materno hubiese significado renunciar a su acceso a las escrituras. ¿Cómo hablaremos? Parece una pregunta sencilla, pero sus implicaciones son enormes. Hoy necesitamos hacernos la misma pregunta. ¿Cómo hablaremos? Para nosotros no es asunto meramente del idioma, español, inglés, alemán, francés, etc., sino en qué categorías hablaremos. ¿Expresaremos nuestros pensamientos según la cosmovisión griega, o la del psicólogo de moda, o del partido político en el poder, o según el folclore de nuestra cultura? Hablando del tema de la comunicación de la verdad del Evangelio, Pablo nos dice cómo se debe hacer. Y esto está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y cito, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo no trató de enseñar el Evangelio siguiendo las categorías de pensamiento de los filósofos de su época, las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Esto no significa utilizar una jerga cristianense exclusiva para hablar entre nosotros o para hablarle al mundo. Significa presentar la verdad del Evangelio en sus propios términos, sobre su propia base, con su propio fundamento. Hacer esto es vital si es que no vamos a sucumbir ante la cautividad cultural que nos rodea. Mis hermanos, esto por hoy. Hay dos versiones más, dos volúmenes más sobre este tema de la cautividad cultural que nos presenta el hermano Donald Herrera Teherán. Y quisiera que meditáramos bastante sobre esto. Creo que todos acá hemos sucumbido alguna vez ante nuestra sociedad. Y volviendo a Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Aquí cuando habla siglo es mundo, también podría traducirse como mundo, sino que transformados por medio de la fe, de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. En otra versión, en la versión la Biblia de las Américas, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Mis hermanos, atentos a esa palabra, verifiquéis, como checar, hay que chequear bien cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, mis hermanos, se trata de que el cristiano no solamente adore bien en la iglesia, que nosotros como creyentes, cuando estemos reunidos, pues adoremos bien al Señor, sino que afuera de esas cuatro paredes, donde podemos reunirnos, gracias a Dios, afuera presentemos al cristianismo en todas las esferas de la vida del ser humano. Que en política seamos cristianos, que busquemos, que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios en la política, que busquemos cuál es la voluntad de Dios en la ciencia, que busquemos cuál es la voluntad de Dios en el arte, que busquemos cuál es la voluntad de Dios en la salud, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y así nuestro cristianismo será fuerte y, como dijo Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y aquí, iglesia, debemos entender, hermanos, que cuando el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento pudieran hablar de iglesia, se refiere a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. La iglesia no es donde nos reunimos, hermanos. No es donde nos reunimos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y así es como cada uno de nosotros aporta su grano de arena, cumple Mateo capítulo 28 del versículo 18 en adelante, y cumplimos la gran comisión. Cada uno de nosotros. Y así el mundo, a través de cada uno de nosotros, podría cambiar y conocer al Creador y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que tengan un feliz día. Y bueno, por favor mediten en esta palabra, mediten en lo que dice Romanos 12, versículo 2. No solamente es un verso hablando de nuestra santificación, sino que no debemos sucumbir ante la cultura que hay hoy día en el mundo. Dios me los bendiga.